Estamos aquí con Valentina Nasatsky, que es ayudante de cátedra y docente, por supuesto, de Historia Constitucional Argentina, cátedra de Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario. ¡Wow! Titulazo. Y vamos a charlar sobre uno de los temas más largos, uno de los conflictos más longevos que existieron en la historia, en nuestra historia nacional, que es el conflicto del Canal del Beagle y de la posesión de las islas Picton, Nueva y Lennox y del mar territorial, un conflicto que tuvo más de 100 años, o no, diría que 100 años, 101 años, y que probablemente en conjunto con la sanción o la firma del Tratado de Foz de Iguazú fueron dos de los grandes arrastres históricos que Alfonsín termina en su presidencia, ¿no? La hipótesis de conflicto permanente con Chile, la hipótesis de conflicto permanente con Brasil. Y es un tema sumamente apasionante, que movilizó muchísimo a la opinión pública, como tal vez ningún otro suceso a lo largo de la presidencia de Alfonsín, por lo menos en materia de relaciones internacionales. Así que Val, estamos acá esperando que nos cuentes cómo viene la mano, cómo empieza todo esto. Vamos. Bien. Bueno, como vos muy bien dijiste, es un conflicto que tiene muchos años, muy longevo y muy complejo para poder entenderlo. Pero bueno, tener un punto de partida podemos iniciar en el año 1856, allí se pacta el primer tratado de límites entre Argentina y Chile, en donde este tratado, este pacto que hacen los dos países, lo que se dice básicamente es que se van a mantener las fronteras y los límites que tenían hasta el año 1810, y que iban a dejar para más adelante todo lo que tenga que ver con pactar los límites o sea, ellos sabían que hay cuestiones que no estaban resueltas, pero prefirieron resolverla más adelante y dejaron pactado que iba a ser mediante una manera pacífica, nunca entrando en una cuestión bélica. Bien, claramente después de esto se empezaron a generar conflictos, y porque también lo que sucedió fue que los dos países utilizaron el concepto que está en latín, que se llama terra nullius, que básicamente lo que fue que todos los territorios que no estaban ocupados lo comenzaron a ocupar. Y esto generó claramente conflictos que intentaron solucionarlo mediante el Tratado del 1881. Básicamente lo que dice ese tratado es no son muchos artículos, lo que se hace es algunos tipos de límites y se hace bastante bien. Yo algunas cuestiones te las voy a leer porque son cuestiones geográficas, que bueno, básicamente decían que la línea fronteriza iba a pasar por las cumbres más altas de la cordillera que dividían las aguas y pasaba entre las vertientes que se desprendían de un lado y del otro, y que se define el límite entre la orilla norte del estrecho de Magallanes hasta el paralelo 52 sur. Esto fue el artículo más conflictivo que hay que entender para después entender el conflicto que se suscitó. Artículo 3, en donde se dividía la Tierra del Fuego. Dividían la Tierra del Fuego de manera que iba a quedar Chile la parte occidental y Argentina la parte oriental. Y en cuanto a las islas, iban a pertenecer a la República Argentina, la isla de los estados y los islotes como a ellos. Y a Chile, bueno, entre otras cuestiones, iban a pertenecer Argentina lo que haya al oriente de Tierra del Fuego, y a Chile lo que y a Chile lo que iba a pertenecer es la parte sur del Canal de Beagle hasta el Cabo de Hornos. Lo que sucede acá es que no se sabe esto de la parte sur, no se delimitó bien en el tratado por dónde iba a pasar el Canal de Beagle, teniendo en cuenta también la tecnología de ese momento. Y también, bueno, surgieron inconvenientes que llevaron a firmar el protocolo del año 93. Allí lo que se pacta es el principio bioceánico, que se decía que Argentina no iba a poder pretender un punto Argentina no iba a pretender un punto hacia el Pacífico y Chile hacia el Atlántico. Eso es casi como un tratado de Tordesillas, Valentina. Nada más que sudamericano. Sí.
bueno, eso lo que hicieron fue para intentar solucionar estas cuestiones que quedaban ahí, pero no terminó de solucionar, y más que nada en la cuestión de lo que estaba por debajo del paralelo 52. Ahí las cuestiones de las islas era complejo delimitarlo. Básicamente dentro del Tratado del 81 se entiende que las islas en cuestión, que son Picton, Lennox y Nueva, iban a ser para Chile porque estaban al sur del canal, pero esto no se dejó tan asentado en el tratado, lo que ocasionó que después, que en el año 1900, o sea, hasta el 93, hasta el 1901, hubieron conflictos. Incluso yo he leído en la bibliografía que en la Navidad de 1901 casi se llega a una guerra, y que era interesante que con un armamento muy, muy grande, o sea, y a nivel mundial eran de los países que más armamento tenían porque se estaban preparando para este conflicto, que finalmente nunca llegó a suscitarse, porque en el año 1902 firmaron los Pactos de Mayo. Y los Pactos de Mayo lo que eran era básicamente que la Argentina y Chile acordaban solucionar los conflictos en cuanto al Beagle de una manera pacífica. Primero entre ambos estados, y si no se llegaba a una solución entre ambos estados, lo que iban a hacer era recurrir a un arbitraje internacional que iba a arbitrar un país amigo de estos Pactos de Mayo. Es que una vez que se inicie el procedimiento prescripto en los Pactos de Mayo, este iba a ser obligatorio, es decir, el laudo que surja del arbitraje iba a ser obligatorio e inapelable. Era posible apelarlo, pero en cuestiones muy, muy puntuales y frente al mismo tribunal. Entonces, ahí lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a arreglar las cuestiones de una manera pacífica, y evitaron que se llegue a una guerra. Claramente esto no solucionó todos los problemas, porque si no, no estaríamos en esta charla, o ya hubiese terminado la charla. Y lo que pasó fue que, bueno, ¿se escucha con delay, puede ser? ¿O estoy bien? Escucha con un poquito de delay, sí. Dale. Bueno, ¿qué pasó? En 1915, la Argentina inicia protestas formales a los fines de, de tener la soberanía sobre esas islas, y Chile estaba tan segura de que tenía razón, que básicamente lo que le dijo, bueno, iniciemos el procedimiento prescripto en los Pactos de Mayo y sometamos la cuestión a arbitraje. Lo que hizo la Cancillería Argentina fue asesorarse, y los asesoramientos le dijeron que la postura y los argumentos argentinos eran muy endebles, y que básicamente el laudo probablemente no iba a salir a favor de la Argentina. Entonces la Argentina desistió de iniciar el procedimiento de arbitraje. Bueno, claramente no se solucionó. Durante todo el tiempo posterior, tanto la Argentina como Chile intentaron solucionar los problemas y charlar acerca de cómo iban a hacerlo, y no llegaron a un acuerdo. Y finalmente, en el año 66, mientras Argentina estaba bajo el gobierno de facto de Onganía, Chile le dice, intentemos solucionar, o sea, sometamos la cuestión a arbitraje. Onganía al principio dijo que no, porque, bueno, nada, era un presidente de facto y no le interesaba en ese momento someter la cuestión a arbitraje, y después básicamente cambió su opinión, y entre el año 70 y 70, o sea, aceptó someter la cuestión a arbitraje, y entre el año 1970 y 1971, las cuestiones, o sea, las relaciones y las conversaciones entre Argentina y Chile estaban a punto de firmarse, estaba a punto de firmarse el pacto donde se sometía la cuestión a arbitraje. Bueno, después Onganía, o sea, Onganía reemplazado por Alejandro Lanús, y Alejandro Besar, de ser un... Es que justo estabas diciendo Alejandro Lanús y se tildó un segundo. Y digo, ay, ¿habrá dicho Lanuse o Lanús? Lanuse. Muy bien. Alejandro Lanuse. Y bueno, Alejandro Lanuse, a pesar de que era un presidente de facto, tenía un en la cuestión política, y quería, en el plano internacional, quería insertar a la Argentina. Entonces continuó con lo que había heredado del expresidente, y finalmente decidieron someter la cuestión a arbitraje el 22 de julio del 71. Es importante resaltar que el arbitraje, o sea, se sometió para que arbitre la corona británica, pero no fue la corona británica la que decidió al respecto, sino que se designaron a 5 juristas renombrados a nivel internacional, o los
de que dicten un laudo. Y los 5 juristas eran de países diferentes. Entonces, básicamente 7 años después, los juristas, en el año 77, los juristas dictaron el laudo, se lo trasladaron a la colonia británica para que corra traslado a ambos, a tanto a la Argentina como a Chile. Y básicamente lo que se decía en ese laudo era que lo más importante, que básicamente era el poder sobre estas islas, iba a ser para Chile. Recordemos que, bueno, el laudo teóricamente era inapelable y era obligatorio para las partes, Chile aceptó, y lo que sucedió acá es muy interesante, porque Argentina al principio estaba gobernada por la última dictadura militar, al principio no recibieron el laudo, sí. Ahora sí que se frenó mucho. Y bueno, eso conllevó a que casi inicie la Operación Soberanía, que es una guerra que se iba a suscitar con Chile. Cabe mencionar aquí que la Argentina dijo que el laudo era insanablemente nulo y que esto tuvo una aprobación de la sociedad en ese momento, tanto de la Academia Nacional de Historia como de los diarios y bueno, de las organizaciones civiles. Lo que sucedió fue que el 21 de diciembre del año 1978, la Argentina estaba pactada para iniciar la soberanía, en donde la Argentina iba a invadir las islas en cuestión. Ese día, por unas cuestiones climáticas, no pudo suceder, ya que había vientos muy fuertes, huracanados, una tormenta terrible, que hacía imposible que cualquier operación militar pueda llegar a suceder. Entonces la operación se pasa del 21 al 23, a las 6 de la tarde del día 23 de diciembre de 1978, ambos países estuvieron a punto de entrar en guerra, pero a las 6 de la tarde, cuando estaban muy cerca de iniciar el conflicto bélico, la Argentina se va para atrás, es decir, abandona su posición y empieza a retroceder. Lo que sucedió en ese momento fue que la Junta Militar aceptó la mediación papal, es decir, el Papa Juan Pablo II había propuesto mediar en el conflicto de Argentina con Chile a los fines de evitar el enfrentamiento bélico, y después de 1 hora de discusión, la Argentina, la Junta Militar aceptó y ordenó a los militares que estaban a punto de iniciar la guerra que retrocedan. Bien, se envía el cardenal Zamoré para que medie el conflicto, y se firma el Acta de Montevideo, por la cual ambos países le piden formalmente al Vaticano para que medie en el conflicto en cuestión. Básicamente el Vaticano lo hace y toma una decisión, y la decisión que toma, lo importante de esta decisión, es que le reconoce la soberanía sobre las islas a Chile. Lo mismo que había hecho el laudo arbitral de Inglaterra. Básicamente era muy parecido. Y bueno, hay cuestiones así muy específicas en cuanto a la decisión, pero bueno, se reconoce a Chile soberanía terrestre y 12 millas del mar de las islas, y se reconoce una zona económica de actividades comunes de 118.000 kilómetros cuadrados, y otras cuestiones específicas en cuanto al territorio. Básicamente, de nuevo, se repite la historia, Chile acepta la mediación, acepta la decisión tomada por el Vaticano, y Argentina no lo hace, y saca un memorando de 5 páginas diciendo por qué no aceptaba esta decisión. Bien, básicamente lo que sucede después es que el 23 de abril del 82, la Iglesia exhorta a ambos países a que lleguen a una decisión, a una resolución del conflicto pacífica, y Argentina en ese momento ya estaba embarcada en la guerra de las Malvinas. Lo que pensaba Argentina es que ganando las Malvinas le iba a hacer más, y después que se le reconozca la soberanía sobre las islas. Pero bueno, todos conocemos la historia, lo que sucedió después es que la Argentina pierde, Chile colabora en esto, es decir, ayuda a los ingleses, y esto ocasiona, fue una de las razones por las cuales el gobierno militar termina cayendo. Había una gran crisis político-económica y social en la Argentina, el gobierno militar perdió la poca legitimidad que le quedaba, en cierto sentido, perdiendo la guerra. Digamos que perdió el apoyo popular, la legitimidad no la tuvo nunca, ¿no?
Pero bueno, si uno puede decir, hay cierta legitimidad en el favor del pueblo, en el favor de la masa, bueno, ya Chao. sencillamente la había dejado de lado. Sí. Bien, y en este momento lo que pasa es que, bueno, la Iglesia propone prorrogar el tratado del año 72 de resolución pacífica de controversias, y la Argentina acepta y Chile acepta. Entonces, básicamente, lo que se hizo fue pasar el problema para más adelante y que lo resuelva el gobierno democrático que iba a llegar al poder. Y esto fue lo que sucedió. El 30 de octubre del 83, sube al poder, gana las elecciones presidenciales Raúl Alfonsín, por una amplia diferencia, le gana al Partido Justicialista, y bueno, Alfonsín obtuvo el 52% de los votos, y el Partido Justicialista el 40%. Fue una amplia mayoría por la cual ganó Alfonsín, equiparable a la de Perón y Irigoyen en su momento.